¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Vos, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y agradezco a cada uno de ustedes que me escucha por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que juntos disfrutemos de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde tomamos café 1820 y hablamos sin tapujos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Adelante, en unos minutos con nosotros, el doctor Manuel Israel Ruiz, la enciclopedia viva del Seguro Social. No hay nadie en este país, me disculpan el resto de compañeros y de actuarios y de especialistas, pero como el doctor Ruiz no existe otra persona que conozca a cabalidad el tema del Seguro Social. Vamos a estar hablando en unos minutos con el doctor Ruiz. Va a ser un programa un poquito más largo, desde ya de verdad, pero quiero explicarles la dinámica. Vamos a ocupar la primera parte del programa para tratar de explicar qué es lo que ha reformado. De hecho, digo de hecho porque el procedimiento que nosotros conocemos para los tributos tiene que ver con la Asamblea Nacional y hasta ahí ha llegado la reforma que anunció el Poder Ejecutivo o el INS y que se la va a pasar al presidente Ortega solamente para que la firme. Pero vamos a tratar de explicarlo paso a paso para que usted sepa el alcance que tiene esta decisión, ¿verdad? Que ha sido ya, hay varias reacciones, ya vamos a comentar las reacciones tanto del sector privado como de otros estamentos de la sociedad. La primera parte para eso. La segunda parte, y ustedes pueden ir ya escribiendo también, porque ya están escribiendo desde hace rato preguntas y comentarios, pero quiero pedirle un favor. La primera parte, en mis comentarios, podemos abrir el teléfono y ustedes pueden desahogarse, porque sé que están arrechos. Esto tiene arrecho un montón de gente. Entonces vamos a dar un espacio, unas 3 llamaditas en los comentarios. Pero con el doctor Ruiz queremos preguntas relacionadas con el tema de la reforma. O sea, nada de que estos son bárbaros que nos están robando. Eso hagámoslo ahorita, que voy a ver en mis comentarios yo. Después, hagamos preguntas sobre el tema. Mire, hay preguntas, ya hay varios ejemplos que yo les voy a poner, que les voy a leer en unos minutos. Porque si no nos vamos a desviar y lo que queremos es quedar lo más claro posible todo, ustedes y nosotros, sobre este tema. Por ejemplo, alguien me decía, hombre, ahora que ya estoy viendo que la cosa se puso fea, más fea de lo que estaba. Por ejemplo, un ejemplo de pregunta. Yo soy trabajador formal, pero no quiero seguir cotizando. ¿Puedo pedirle a mi empleador dejar de cotizar? Que yo sepa, no. Pero es una pregunta que salta al momento en que la gente siente que la respuesta que está dando el Ejecutivo es echarle el peso al empleador, al trabajador y al asegurado y al pensionado. No así al Estado, que tiene una gran cantidad de tareas pendientes. Entonces, por ejemplo, ¿puedo estar trabajando y no cotizar formalmente? ¿Puedo estar trabajando formalmente y no cotizar? Eso, la pregunta se la dejamos al doctor. ¿El facultativo va a aumentar cuánto? ¿Vale la pena estar en el facultativo ahorita con esta otra pregunta? Por ejemplo, pues, no nos desviemos, ¿sí? Porque si nos comenzamos a poner las opiniones y que estamos en desacuerdo y que vamos a las calles, eso lo que hace es atrasarnos. La segunda parte solo para preguntas relacionadas con lo que el doctor va
a explicar. Así que los invito desde ya a que juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café. Y no quiero olvidar, para que ya también ustedes comiencen a participar. Winston, ponémela por favor la encuesta. 100% de Noticias está haciendo una encuesta de opinión que procura de alguna manera saber cómo se siente usted, qué opina de esta reforma. Usted entra a la página de 100% Noticias en el Facebook, ¿verdad? Y ahí se encuentra con la encuesta que dice queremos saber su opinión. Es una encuesta que participa ahora, le da clic encima y después esto lo va a llevar a la siguiente página donde están las diferentes opciones, ¿verdad? Dámele clic por favor a la página, si no, no vamos a poder ver lo que sigue, Winston. Para que la gente pueda ver más o menos cómo puede participar. Y aquí están algunas de las opciones. ¿Qué opina sobre las últimas reformas al INSS? Y ahí están, ¿verdad? Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, de alguna manera me beneficia, de alguna manera me perjudica, ¿verdad? Beneficia a los trabajadores, perjudica a los trabajadores. Hay una serie de opciones y entonces ustedes pueden dar su opinión ahí. Queremos más o menos, me explicaba Miguel, queremos más o menos saber el pulso de la gente. Esto nos ayuda muchísimo a retroalimentarnos como periodistas, como medios, y además de eso, pues, estar más cerca, en verdad, de lo que dice usted. No es un asunto de que vos vas a votar 10.000 veces, no, una vez, porque te pedimos el correo electrónico y demás para saber que sos una persona responsable, que no estás jugando con la encuesta y que querés participar de verdad para dar tu opinión. Así que ya saben, entran a 100% Noticias, opinión sobre la reforma del INSS, y ahí usted dice estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y todas las opciones que están hacia abajo. Durante el programa le vamos a recordar, ¿verdad?, el mecanismo para que usted se apunte a participar. Pero de momento, sigamos haciendo juntos este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Buenacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. ¿Ok, señorita? Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Y que me lo vaya bien, tenga buen día. PANPRO, Grupo Promérica. Prepago, plan. Prepago, plan, prepago, preplan. Nuevos preplanes Movistar. Lo mejor de prepago con la comodidad de un plan. Elegí todo. Internet, minutos y mensajes incluidos como un plan, pero con la libertad de un prepago. Se renueva automáticamente cada 7 o 15 días, pero sin contratos. Con redes sociales gratis. Recarga y activa tu preplan desde 70 córdobas semanales. Marca asterisco 134 numeral. Movistar. Elegí todo. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Hay muchas noticias, pero lo del INSS ha ocupado la atención de la gente y sobre todo porque ha habido reacciones de diferentes sectores, sobre todo el empresarial, en relación a esta decisión unilateral del INSS de reformar la ley y dejar caer sobre los hombros de los empleadores, trabajadores, pensionados y asegurados la responsabilidad de salvar a esta institución
y ha dejado a un lado responsabilidades desde el interior, desde el mismo Seguro Social. El COSEP rechazó esta mañana esta decisión, considerando que responde a una estrategia para garantizar, no responde a una estrategia para garantizar el crecimiento sostenido del país, la generación de empleo, el incentivo a la formalidad para incrementar la base de cotizantes, las decisiones de inversión actuales, futuras, y nos harían perder competitividad, dijo José Adán Aguirre, tanto en la región, ya que el pasivo laboral de Nicaragua para enero del 2020 se incrementaría hasta en 52.5%, alcanzando a mediados de ese año el porcentaje más alto de Centroamérica. Rechazamos de forma categórica la decisión adoptada por el Consejo Directivo del INS, por cuanto las medidas no constituyen una reforma integral que garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del INS y reduzca las actuales inequidades que aquejan al sistema. Eso dijo en resumen el COSEP. AmCham, la Cámara de Comercio Americana, también emitió un documento, un comunicado en el que lamenta y expresa su extrema preocupación por las resoluciones del INS adoptadas el 16 de abril, a través de las cuales de forma unilateral se incrementan las cotizaciones de los trabajadores, el sector privado y el Estado, y se crea una cotización para los jubilados, afectando los ingresos de miles de nicaragüenses en la economía formal y la competitividad del país. Esta resolución afecta directamente a los nicaragüenses que hoy gozan de beneficios de un empleo formal, estimula la informalidad y por ende tendrán efectos negativos en el desarrollo de Nicaragua. El sistema de seguridad social se ha venido construyendo por décadas y debe estar sustentado en los derechos y deberes recíprocos del Estado y los ciudadanos. El crecimiento y la atracción de inversiones son claves. Esta medida tiene como efecto directo en la competitividad, en las empresas que operan actualmente en el país y en las que se pueden interesar en invertir a mediano plazo. FUNIDES, Centro de Pensamiento, también emitió, vean qué importante, las principales cámaras del sector privado, tanto el COSEP como la Americana Nicaragüense, que hace relación con inversionistas estadounidenses que quieren venir a Nicaragua, que ya tienen inversiones en nuestro país, se pronuncian. Pero también FUNIDES, uno de los centros de pensamiento más importantes, hace un señalamiento más concreto y hace un recuento de qué es lo que ha significado la falta de transparencia en el INS, el manejo malo de las inversiones, el tema de la pensión reducida, que no debería estar en el presupuesto del INS, sino en el presupuesto de la República. Y dice lo siguiente: FUNIDES considera que se debieron haber incluido como medidas la disminución de los gastos administrativos que provocaron desajustes en el INS, así como un posible adelanto de la deuda, del pago de la deuda del INS, ya reconocida por ley del Estado, que es de unos 500 millones de dólares. Liquidar activos improductivos, particularmente involuntarios, que el INS ha adquirido y que han deteriorado la calidad de su cartera de inversiones. Hacia el futuro es importante tomar acciones que aseguren la calidad de las inversiones y su rendimiento, así como mejorar el acceso a la información financiera y actuarial de la institución. Igualmente se debió considerar redirigir al INS un 1% del impuesto de la nómina que se destina a INATEC, ya que actualmente este impuesto no está siendo aprovechado por las empresas ni los trabajadores. Parte de las reacciones que ha habido este día a partir de que se conoció la decisión del gobierno. Algo que me llamó la atención es que el mismo Roberto López, presidente ejecutivo del INS, estuvo en la mañana en un canal de los de la familia presidencial y dijo lo siguiente. Óigase bien para que miren que esto es un asunto que más claro ni el ojo del pichi, como decimos. Después de tratar de explicar, de justificar esta decisión y todo lo demás, dice que el 68% de las pensiones son de la pensión de reducida. Dice él que hay que defenderlo esto. Eso, por ahí. Pero que esta decisión de ahorita es para 5 años nada más. Y lo voy a leer textualmente, no estoy inventando, ¿eh? Dice: nosotros hemos revisado la sostenibilidad a largo plazo y en 5 años estaremos revisando cómo se va planteando la situación, viendo que haya un balance entre los ingresos del instituto y los ingresos del instituto. Es decir, seguimos en una situación de corto plazo. Ahí nomás vamos a tener ese problema otra vez. En el 2013 estábamos así, no con la situación de liquidez que tiene el INS hoy, pero lo que está pasando hoy, supuestamente con las medidas, va a superarse, pero en 5 años vamos a estar en la misma situación. Entonces,
estamos en un círculo y los principales responsables no quieren asumir esa responsabilidad, nos están echando el clavo a nosotros. Y digo yo, y me disculpan amigos televidentes y oyentes, ¿a dónde están los sindicatos? Yo escuchaba a Luis Barbosa y esquiva, y él capea por todos lados, y le tiran por aquí, y Arnoldo Alemán, y le tiran por allá, y Enrique Bolaño, y le tiran por allá, y doña Violeta. Espérame un momentito, si el gobierno del presidente Ortega... Poneme los teléfonos, Winton. La decisión de reformar el INSS es del presidente Ortega. ¿A partir de qué? De una mala administración que ha tenido Roberto López y ese consejo directivo, que es de la administración del presidente Ortega. Olvidémonos de Alemán, que hicieron corruptela, sí es cierto. Sí es cierto. Pero doña Dacaíjas dejó el INSS en superávit, no lo dejó con déficit. Y ahí están los números, más de 5.000 millones en reserva. Y no es que me caiga bien doña Eda, pero es la verdad. Y entonces hoy resulta que seguimos viendo para Alemán y doña Violeta. Espérate un momentito, ¿y aquí qué está? Don Luis Barbosa, ¿y ahorita qué? No se trata de estar viendo para atrás, tratando de justificarlo. Siempre es lo mismo. Más corruptos fueron otros. Los otros hicieron esto. Y los otros querían privatizar. Sí, pero ahora, hoy, 17 de abril del año 2018, hace más de una década, el presidente Ortega asumió el poder. En el 2012 las reservas del INSS no estaban ahí. Y resulta que mandan a rotondear a trabajadores del Estado. Pero mira, Winston, voy a terminar mi idea, hermano. Mandan a rotondear a los trabajadores del Estado a decir, oye, no humillante eso. ¿Qué trabajador va a estar de acuerdo con que le reduzcan o que le afecten su salario o que le afecten sus beneficios de asegurado? Sí hay, ahí están las rotondas. A ver, hermano, seamos sensatos y seamos serios. Pero voy a leer lo que, a ver, ¿qué fue lo que? Poneme por favor. Gracias. Démosle chance a la llamada, ¿te parece? Pues poner la llamada vale. Después. Lo que pasa es que después nos enredamos. ¿Ah? Aló. Buenas noches, Luis. Adelante, amigo. Se quejan de que los gobiernos neoliberales, este señor sindicato, solo es decir, Alemán, Bolaños, doña Violetas, un par de preguntitas y tan sencillas. ¿Cuántos años lleva este gobierno en el poder? Uno. Segundo, para terminar, ¿cuántos miles de millones de dólares recibieron de la cooperación venezolana? Poder es poder. Si hubiesen querido verdaderamente sacar adelante al pueblo de Nicaragua, ayudar y solucionar las cosas de los pobres, por quien supuestamente ellos gobiernan, gobierno de los pobres, estaríamos en estas. Saludos, cordiales, buenas noches. Gracias por su llamada. Dale, Winston. Aló. Buenas noches. Sí. Aló. Adelante, amigo. Sí, buenas noches. Solo quería hacer una observación. Evidentemente, muchas de las personas que están obligadas en las rotondas aquí en Matagalpa igual, porque fue a nivel general la orientación, entonces parece que es todo el país. Pero quería decir de que la juventud sandinista, la mayoría de ellos no les preocupa porque no trabajan. Yo aquí conozco un montón de chavalos en el barrio de que no tienen trabajo y se lo llevan en una camioneta y ahí están en la esquina haciendo nada, tomando paro. Bien. ¿Y qué les va a preocupar si no trabajan? Gracias. Bien, gracias por su llamada. La siguiente y la última, Winston. Que quiero terminar mi idea, no me dejaste ya. Ok, correcto. Mi pregunta es la siguiente, voy a ser breve. ¿Por qué le tiene que caer la teja de este chanchullo tan grande al empleador, al pensionado y a nosotros los cotizantes activos? ¿Dónde están los que saquearon el INSS? Yo digo que deberían de estar presos. Saludos, Luis Galeano. Te habla Felipe Salazar. Gracias, Felipe, por su llamada. Lo que quería decir yo, y gracias por su participación y sus comentarios. Poneme, por favor, a la exdiputada, líder sindical, que estaba en una rotonda hablando de los neoliberales. Es que no, esto no es de neoliberales, hombre. Esto no es de neoliberales. Ponémela, por favor, para que la gente vea este tipo de respuestas. Liberales que hubieran implementado esta reforma, ¿dónde estarían ustedes como oposición?
los trabajadores. Pregunto, si usted que me está viendo y escuchando fuera líder sindical, ¿firmaría algo que dañe a la clase trabajadora? 1, 2. Y aparte, si sos revolucionario sindicalista y de los pencones, ¿harías lo que te dice el FMI al pie de la letra? ¿O lo defenderías? Y si además de todo eso, sos un nicaragüense, irías a una rotonda a levantar banderas como una victoria de los trabajadores, algo que los está afectando directamente. ¿No les parece a ustedes que es una contradicción completa lo que estamos viendo? Y además de eso, una humillación, porque una cosa es la decisión tomada en contra de los trabajadores, los empleadores, el pensionado y el asegurado. Esa es una decisión que nos golpea a todos por igual, en más o menos medida, pero a todos nos golpea. Y otra cosa es humillarlos, porque eso es humillarlos, sacarlos de su institución, agarrar una bandera, que se vayan a una rotonda en contra de lo que ellos piensan, para decir que lo que está haciendo el gobierno y lo que está haciendo el IN es lo más lindo. Eso es una obligación, es humillación doble. Por favor, hombre, respetemos la dignidad de la gente. El país entero, y el que no está, y el empleado público lo que te lo dice por debajo, qué cantidad, ¿viste, brother? Sí, hombre. ¿Y ahora qué hacemos? Nada, El país es primero. Porque tenemos necesidad, Winston. Sí, brother. Yo estoy peleando aquí en lo interno, como te cuento. ¿Y ahí por qué estás peleando? Porque ya hay... Hombre, ¿no viste a la señora que estaba hablando? Vos decís que es diputada, no sé. Pues no, fue diputada. ¿Fue diputada? Sí. No la conozco, pues no tuve el privilegio. Ajá. Pero hay gente, Luis. Hay sindicalistas que han firmado. No. Pero es que una cosa es el sindicatos blancos. Una cosa es el sindicalista y otra cosa es el trabajador. Que quede claro, ¿ah? Es que de los dos lados. Luis, yo he platicado de ayer para hoy con sindicalistas. Ajá. Y ¿sabes qué me han dicho? No, ¿Sabes qué es lo que me dijo hoy la palabra? Winston, no me estás escuchando. El sindicalista es una cosa, el trabajador es otra. Sí, pero aquí tenemos a los dos juntos. ¿Quién? José Antonio Cepeda no es hasta diputado. No por eso. Pero ni al profesor Cepeda ni a Luis Barbosa los vas a escuchar decir cosas en contra del gobierno. Por favor. Pero al trabajador da preguntarle, en silencio te lo va a decir en calladito, en murmullo, brother, qué cantidad, nos metieron clase de golpe que nos metieron. Y todavía tenemos que ir a decir que está bueno. Sí, hay una humillación, pues, pero también hay quienes que van por es su... doble la cosa. Es doble la cosa, pero bueno. De ahora en adelante en el programa vamos con el doctor Ruiz, vamos a la pausa, vamos con el doctor Ruiz a explicar todo lo que está planteado en esos documentos, ¿verdad? Preguntas o comentarios solamente de dudas relacionadas con lo que vayamos hablando. Nada de que los neoliberales, nada de que nos están... Nada. O sea, preguntas y dudas que tengan sobre lo que vamos a estar hablando de estas reformas al Seguro Social. Y recuerde, puede entrar a la página de 100% Noticias y participar en la encuesta. Si está de acuerdo o no está de acuerdo, si le afecta, no le afecta, le beneficia. El tema de las reformas, que queremos más o menos medir el pulso de ustedes a través de esa encuesta. Vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8,000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Disfruta de Café con Vos. Aquí estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, y escucharnos por medio de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Ya en estudio el doctor Manuel Israel Ruiz, la persona que más sabe de seguridad social en nuestro país. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación en un momento en el que, bueno, creo que el país necesita más luces sobre esto. Se ha explicado un poco a lo largo del día, he visto algunas opiniones, pero partamos de lo siguiente.
esta reforma, de la manera en la que se está presentando, ¿tiene base jurídica o no tiene base jurídica? Bueno, me voy a referir a lo siguiente. Todos los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que la ley y la Constitución establece. Todo funcionario, ninguna institución y ningún funcionario tiene más facultades que las que establece la ley y la Constitución, artículo 183 de la Constitución Política. De manera que el Consejo Directivo del IN no puede quitarme el 5% a mí en mi condición de pensionado de vejez por lo siguiente. 1. Artículos 130 y 183 de la Constitución. 2. Dice la ley 160 en su artículo 3. Los jubilados tienen derecho a la asistencia médica sin que se les deduzca ninguna cuota de sus pensiones. Antes de esa ley existía el decreto firmado por la Junta de Gobierno en enero de 1980, que en su artículo 5 establece, porque no se ha modificado ni se ha reformado, que los pensionados tienen derecho a la asistencia médica sin que se les deduzca cuota de sus respectivas pensiones. Conclusión: basado en la Constitución Política, basado en la ley 160, el Consejo Directivo no puede incrementar el 5% a los jubilados, ni a los pensionados de invalidez, ni a los discapacitados. 2. Según el artículo 9 del Código Tributario, en su artículo 9 dice que es un tributo, define que es un impuesto, que es una tasa y que es una contribución especial donde está la seguridad social. El artículo 114 de la Constitución dice: es facultad única y exclusiva de la Asamblea Nacional crear, modificar o derogar tributos. Por lo tanto, no le es dado a ningún funcionario público fuera de la Asamblea de elevar la tasa de cotización del Seguro Social porque no tienen ningún fundamento jurídico. Entonces, esos dos aspectos riñen con el Estado de Derecho. ¿Quiere decir entonces, doctor, que el Consejo Directivo estaría violentando la Constitución y las otras leyes que usted mencionó? Además, estaría violentando la Ley 516 en su artículo 1, 2 y 3, que dice: el Estado no puede aprobar leyes internacionales o nacionales o decretos que vengan a disminuir los derechos adquiridos de los trabajadores, y la seguridad social es un derecho laboral según el artículo 82, numeral 7 de la Constitución. En consecuencia, efectivamente, el Consejo Directivo se ha extralimitado en sus facultades porque tienen un límite. Usted puede hacer todo lo que la ley, la Constitución y los reglamentos le establecen. Dice el último párrafo de esta resolución, la 2317 del Consejo Directivo: se faculta al presidente ejecutivo del INS para que envíe al presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, la certificación de las presentes resoluciones para la publicación del decreto correspondiente en la Gaceta Diario Oficial. Es decir, no dice se le manda al presidente para que el presidente lo mande a la Asamblea, que la Asamblea apruebe y después se publique en la Gaceta. Sí. O sea, dice para que se publique. Claro, en la Gaceta. Pero el presidente de la República tiene todas las facultades, basadas en el artículo 50 de la Constitución, de perfectamente. El presidente no puede mandar a publicar cuando sabe que ese decreto roza con la ley 160. Es necesario, en el debido proceso, de que el presidente de la República le oriente a la Asamblea Nacional, le envíe una reforma a la ley 160 de derogar o reformar el artículo 3 de la ley 160. 1. 2.
Recuerde que está la ley 516 y entonces no procedería porque el artículo 105 de la Constitución dice que es responsabilidad indelegable del Estado mejorar y ampliar la seguridad social. Y intento de reforma al reglamento no mejora la seguridad social, también chocaría o entraría en roce con el artículo 5 y 105 de la Constitución Política. Vamos a poner la primera parte, la primera filmina o gráfica relacionada con la decisión que tomó el Consejo Directivo que aprueba reformar, doctor, los artículos 11, 16, 26, 27, 29, 85, 86 y 96 del reglamento de la Ley de Seguridad Social publicado en la Gaceta, Diario Oficial, número 49, el 1 de marzo de 1982. ¿Qué significa la reforma en sí, tomando en cuenta que es unilateral, no es de consenso, y además de eso que golpea directamente a trabajadores, empleadores y pensionados? Definitivamente que una reforma a la seguridad social pasa necesariamente, y no puede ser de otra manera, pasa por el debido consenso entre los principales protagonistas que tiene el Seguro Social. ¿Quiénes son esos protagonistas? El Estado. El Estado está obligado a mejorar y ampliar la seguridad social. Tendríamos que ver también el artículo 46 y 61 de la Constitución. 2. Los empleadores también juegan un rol muy importante. Hay 34.000 empleadores que algo tienen que decir. En el anuario del 2017 existen 34.000 empleadores que están afiliados al INS, pagan sus cotizaciones y las de sus trabajadores, por lo tanto, algo tienen que decir estos empleadores. En tercer lugar están 900.000 asegurados, un poquito más, que también pagan sus cuotas o están en el seguro facultativo y también algo tienen que decir. Y hay más de 250.000 pensionados, incluyendo a los 32.000 víctimas de guerra, que también algo tienen que decir. De manera que también las universidades en esta reforma juegan un rol medular. ¿Por qué las universidades? Por dos razones fundamentales. En la universidad están los excelentes catedráticos de Derecho, de Matemática, de Economía, de Actuaría, en el caso de la Universidad de León, realmente que pueden aportar importantes pensamientos para mejorar la seguridad social, pero también están los jóvenes, que son los que se están formando como profesionales y que desde hoy son los protagonistas, mañana van a ocupar cargos importantes, de manera que las universidades públicas y privadas juegan un rol muy importante en la reforma a la seguridad social. Artículo 11. Las cuotas para financiar las prestaciones que actualmente otorga el Instituto en los diversos regímenes son las siguientes. La cotización de los afiliados obligatorios al régimen de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales será distribuida de la siguiente manera. Para la rama IBM, 12% a partir del 1 de julio del 2018, 13% a partir del 1 de enero del 2019, 13.5% a partir del 1 de enero del 2020. A cargo del trabajador, la siguiente gráfica, la que sigue. Para la rama de enfermedad y maternidad, a cargo del empleador 6%, a cargo del trabajador 2.25%, a cargo del Estado 1.25%. ¿Qué significa eso, doctor? Bien, me parece a mí que tal vez para que los estimados televidentes, tal vez que tomen nota, yo voy resumiendo rápidamente y tal vez van poniendo en la pantalla los artículos, el 11, el 16, el 26, etcétera. El artículo 11 del reglamento establece el origen y destino de la fuente de financiamiento. A destacar, si ustedes observan en el artículo 11 van a encontrar 4 columnas y le dice Seguro Social. Usted me va a manejar el 850 del seguro de enfermedad y maternidad, que son 6% que paga el empleador, que no se modifica, el 2.25 que paga el trabajador y el 0.25 antes de la reforma que aporta el empleador. Eso usted tiene que manejarlo técnicamente para saber si ese 8.50 es suficiente o no es suficiente para el pago de la enfermedad y maternidad. En segundo renglón dice,
Para la pensión de invalidez, vejez y muerte, el empleador en este momento paga el 10, usted paga el 4, y entonces ese 14% se debe manejar bien. Ahora explico. En el seguro de enfermedad y maternidad dice ese artículo 11 reformado que el Estado en materia de enfermedad y maternidad, en vez de pagar el 0.25, va a pagar el 1.25, es decir, que va a pagar un 1% más para fortalecer la rama de enfermedad y maternidad. ¿Se ha explicado si esa rama es deficitaria o no es deficitaria? ¿Por qué pasó el Estado a pagar el 1% en esa rama? ¿Es necesario? Realmente la opinión pública no conoce realmente las razones que tuvieron para incrementar un 1% a la rama de enfermedad y maternidad. Ahora le dicen al empleador, para los cotizantes, para tus trabajadores, en vez de pagar el 10%, ahorita en julio vas a pagar el 12%. En el 2018-19 vas a pagar un 1% más para que pases del 10 al 12, y en el 2019 13% para IBM, y el trabajador que me paga el 4% para IBM me va a pagar el 4.75. De manera que el trabajador va a comenzar a pagar a partir de julio 7%, porque ahora usted paga 4% para IBM, invalidez, vejez y muerte, y 2.25 para su salud. Siempre va a seguir pagando el 2.25 para su salud, pero en vez de pagar el 4, pasaría a pagar el 4.75, y las dos suman el 7% para fortalecer la rama de IBM. De manera que el Estado, que los empleadores del sector privado que hoy pagan en total el 19%, van a pasar a pagar a partir de julio el 21%, 19 más 2, 21. En el 2019, un 1% más para el 22, y en el 2020, 0.50 para pagar el 22.50 para el financiar los 3 programas. ¿Qué es lo que hay que destacar, estimados televidentes? Que mientras el Seguro Social no maneje rama por rama tasa de cotización de manera independiente, efectivamente dentro de 5 años vamos a estar viendo que el bolsón de dinero que se mete allí, el acuerdo 7 dice, manejame separadamente el dinero de la rama de enfermedad y maternidad. Si hace falta explicarle a la opinión pública que la rama de enfermedad y maternidad es deficitaria, y si no lo es, y la rama de IBM y la rama de riesgos profesionales, y luego las víctimas de guerra. Aclaro, las víctimas de guerra, les suplico, les pido que no sigan diciendo que es un problema en las finanzas del INS. ¿Quiénes pagan las pensiones de víctimas de guerra? Los empleadores. ¿Desde cuándo? Agosto de 1984 con el 1.5%, y es lo que siguen pagando de esa manera. Ese es el artículo 11 que va a afectar entonces a 3. ¿A quiénes? Al empleador con 3.5, al trabajador con 0.75 y el Estado con 1% más. Nos vamos al artículo 16. Ahorita hay un techo, porque recuerden ustedes, tengan presente, en el 2013 usted cotizaba como techo 37.518, 2013 el 31 de diciembre. En el 2014, con la reforma decreto 39 de 2013, dice, ahora vas a pagar en el 2014 como techo 54.964, 2014. En el 2015 vas a pagar 72.410, 2016 va a pagar 77.000, y en el 2018 82.000, y ahora en el 2018 88.000. Ahora dice, a partir de julio, si usted gana 100.000, va a pagar el 7% de 100.000, y su empleador va a pagar del 21% de 100.000. Si gana 300.000, usted va a pagar el 7% de 300.000, y su empleador va a pagar a partir de julio sobre la base del 21%, 19 más 2, va a pagar el 21% de 150.000. Entonces el contador
tiene que decirle a la pequeña empresa, a la mediana empresa, vea, su planilla ahorita es de 100,000. Como al empleador le vamos a cobrar 0.75 más y usted va a pagar el 2% de la planilla, se va a incrementar en tanto monto, de manera que ahí es donde el empleador comenzará a analizar su equilibrio financiero y a tomar sus decisiones respectivas, porque esto efectivamente impactará en la planilla del salario de los cotizantes. Ese es el 16. Sí, 26. 26, 27 y 29 está referido al seguro facultativo. Aquí, doctor, explíquemelo bien, porque la gente hay varios mensajes relacionados con el facultativo. 26 está referido. Dice, la tasa de cotización hoy, si solo quiere usted salud, dice, pagame el 8.25 y yo te doy atención médica. Esa es la primera opción, 8.25 hoy. No, yo no quiero salud, solamente quiero IVM, invalidez, vejez y muerte, me pagás el 10% del salario que seleccioné. No, que yo quiero tener atención médica y quiero acumular semana, entonces me pagás el 18.25. Eso es hoy. A partir de julio le dicen, yo quiero seguir con atención médica. Bien, pagame el 8.25 y no te he hecho ningún cambio, el 8.25. Y el Estado, con el artículo 29, no va a cooperar con vos con el punto 25, sino que va a cooperar con el 1.25. Allí a usted no lo afecta. Vamos con el IVM, invalidez, vejez y muerte. Hoy usted está cotizando sobre 20,000 córdobas. Está pagando 2,000 córdobas porque paga el 10% de 20,000. 10. A partir de julio, en vez de pagar 10 de una sola vez, no la gradualidad que se aplica a los empleadores, usted va a pasar a pagar 14. 14. Si ahorita paga 1,000 córdobas porque está cotizando sobre 10,000, a partir de julio va a pagar 1,400 córdobas porque le van a aumentar 400 córdobas, porque en vez de pagar el 10, pagará el 14%. De manera que si quiere también enfermedad y IVM, en vez de pagar el 18.25, pasaría a pagar el 22.25. Resumo. Si solo opta a salud, no hay ninguna afectación porque siempre usted va a mantener el 8.25. Pero a partir de, si usted está pagando ahorita, está afiliado con 6,000 córdobas y está pagando 600, porque está pagando el 10% de 6,000, a partir de julio, en vez de pagar el 10, pasaría a pagar el 14%. Y si está pagando sobre 6,000 el 18.25, pasaría a pagar el 22.25 a partir de julio. Ok, vamos con el 89. El 27 es exclusivamente para los religiosos, y le dice a los pastores. A los pastores evangélicos, a los distinguidos párrocos y todo, le dice, yo te cobro ahorita 7.6% para IVM, el 6% para salud, pero ahora le dice, no, ahora me vas a pagar el 11.7% y de tal manera que te voy a incrementar también un 4% y te dejo en salud igual. De manera que los religiosos también se ven afectados, que en vez de pagar el 7.6, van a pagar el 11.6. El 29 es el Estado, pues, que en vez de pagar el punto 25 va a pagar el 1.25 más. El 1%. 89. Vamos al 85. Ahí sí que tienen que sentarse tranquilo. En este momento, si usted gana 10,000 córdobas y entonces dice, poquito, ganar 10,000 córdobas menos del doble del salario mínimo. Entonces dice el reglamento actual, yo te doy 45% de 10,000 córdobas de base. Y por cada año en exceso de esas 150, te doy el 1.591. Y te me va con el 63% de esos 10,000 córdobas. Hasta el 31, hasta el último de junio va a ser así. Ahora le dice, en vez de darte 45, te voy a dar 30. Ahí usted perdió 15 puntos. Porque ahorita es, si tengo 10,000, me dan el 45%
de 10.000 y me dan 4.500. Y sobre el exceso de las 150 por cada grupo de 52, me dan 1.591. Ahora me dice, en vez de 45, te doy 30. Y en vez del 1.591, te doy 1.20. De tal manera que cuando uno hace el cálculo de la pensión, pues usted que gana muy poco va a perder como un 17%. Doctor, ¿quiere decir entonces que no va a haber manera de que, o sea, a ver, antes uno decía, bueno, puedo seguir trabajando y puedo seguir maniobrando con el porcentaje de la pensión porque estoy aportando? Pero falta todavía. Entonces le reducen la cuantía. Antes usted que ganaba 10.000 pesos, le decían, no te preocupes, hombre. Vos podés recibir tu 100% de tu salario más tus asignaciones familiares. Le dice la reforma. Ya 100 no. Te voy a poner un techo de el 70%. Entonces le reducen el factor dominante del 45 al 30. El factor de crecimiento anual del 1.591 al 1.20. En vez de llegar al 100 más las asignaciones familiares es el 70 y con las asignaciones familiares puede llegar al 100. Para que usted llegue al 70% necesita cotizar 37 años bien jalados, 37 años para poder llegar trabajar casi ininterrumpidamente. 37 años para llegar al 70. Actualmente, doctor, ¿cuánto logra? Fácil realmente porque como con 15 años se van con 64, era fácil llegar pues con 18 años. Escuchen bien. Sí. Escuchen bien, amigos, porque esto es realmente brutal. No hay otra palabra, brutal. Con 15 años o 18 años podrías alcanzar el 70%. Sí, perfectamente, sí. De la pensión. Sí. Hoy día tenés que trabajar 37 años, es decir, 20 años más, y alcanzar el 63% nada más. Ese es para los que ganan poquito. Ahora vamos para los que ganan bastante. Entonces dice, con 750 semanas, eso sí es matemático lo que voy a decir. Usted que gana 30.000, 40.000, en este momento, si usted ganara 40.000, le dice, por los primeros 3 años te voy a dar 37, dice ahora. Antes del 40. En el 2013 pasó del 40 al 37. Ahora le dice, te voy a rebajar al 30. ¿Cuántos puntos perdió ahí usted? 7. Y le dice, aquí te voy a ayudar un poquito, porque antes te estaba dando 1.15% y ahora pues te voy a dar efectivamente el 1.20%. 1.20%. De manera que también aquí los que ganan bastante, pues digo bastante, 15.000, 20.000, 30.000 Córdoba, se van a ver afectados también. Lamentablemente, pues yo no ando la calculadora para hacer todos esos ejercicios rápidamente y explicarle con precisión a ustedes, pero sí, en teoría les digo, ustedes hagan su cálculo. Si usted tiene 900 semanas y tiene 15.000 Córdoba, 900 semanas, réstele 150. Le quedan 850 semanas ahí. Esas 800 semanas, esas 800 semanas las divide entre 52 y lo que resulte en número entero, los decimales no le tomen en cuenta y lo multiplica por 1.2 y a eso le suman los 37 y esa será la cuantía de su pensión. De manera que el artículo 85 es fuerte, indudablemente, por eso pido reflexión al Poder Ejecutivo, que reflexione que esto es un impacto dramático para los vigilantes, los cañeros, los de la construcción, que se van a ver afectados porque hay gente que gana muy poco. Ese es el 85. 86. El 86, subrayenlo y destáquelo. Voy a transcribir lo que dice el artículo 86. Hoy, cuando una persona que recibe pensión de vejez, invalidez o discapacidad, producto de que su estado de salud le impide valerse por sí mismo, está amputado, tiene un derrame, es no vidente, tiene Parkinson, una lesión medular, dice, ve, esa persona necesita que lo ayude otra persona. Dale una ayuda asistencial del 20%
con la condición que ese 20% no sea inferior al 50% del salario de la industria manufacturera. Si en este momento el salario mínimo es 5.338 córdobas, lo divido entre 2 y esa sería la ayuda mínima que le daría a una persona que tenga una pensión de 5.000 córdobas, le daría pues 2.000 y pico de córdobas como ayuda asistencial. Eso en la reforma lo eliminan, porque no dice que se le va a adicionar al artículo 86, sino el artículo 86 se le da de esta manera. Entonces, esa parte queda derogada y nace lo siguiente, dice el 86. Ahora usted pensionado de invalidez, de vejez y discapacidad, le vamos a quitar el 5% de su pensión para el financiamiento de la salud que yo le voy a dar a usted. ¿Lo puede hacer el Consejo Directivo? La respuesta es no, porque tengo el amparo del artículo 3 de la ley 160 que me indica... Aquí le tengo una calculadora por si acaso tiene que hacer uno de esos cálculos. Exactamente. Más claro. Aquí quedaríamos claro y con precisión diríamos cualquier cosa que ustedes me puedan preguntar. Yo le diría a usted cuánto sería la cuantía de su pensión. Por lo tanto, el artículo 86 merece una reflexión profunda para que no vayan a quitar la ayuda asistencial. Es cuando él está mutilado, es cuando él tiene un Parkinson, es cuando es no vidente una persona. Sí, entonces dice la ley, en su hermosura de la ley de 1982, en su gran, digamos, potencia solidaria, le dice, yo te voy a dar una pensión mayor porque tu condición realmente requiere de que te ayude y por tu dignidad humana te doy esta ayuda. Eso se va a quitar y en sustitución de eso van a poner el 5%. Y el 96... copian exactamente el artículo 50 de la ley de Seguridad Social. Le dice, el 30 de noviembre de cada año se le va a ajustar a todos los pensionados el 5% del deslizamiento de la moneda. El artículo 50. Eso no lo puede cambiar el Consejo Directivo porque tendría que ser cambiado por la Asamblea Nacional. Nada puede cambiar el Consejo Directivo, casi, doctor. Nada. Sí, él operativiza. Ley, pues, como decimos. De manera que el artículo 96 pues reafirma de que en noviembre se nos va a aplicar el deslizamiento y aquí viene un análisis para que usted piense. Le doy a mi estimado amigo Luis el 5% de deslizamiento de la moneda. Artículo 96, pero le aplico el 86 y le dice, también te voy a quitar el 5% para que pagué. Para que pagues por enfermedad. Entonces como que estamos empatados ahí. Como que mi pensión se me va a devaluar porque realmente me lo dan y me lo quitan. ¿Es un juego de palabras o un juego de artículos? Por ejemplo, a mí me van a quitar $75 mensuales y me van a quitar a mí, Manuel Ruiz, $900 porque multiplique $75 por 12 meses y a mí me van a quitar $900. Si usted recibe 6.000 córdobas, le van a quitar 300 córdobas mensuales. Y en junio, que le estén pagando julio, usted va a decir, pero antes mi pensión era de 6, ¿por qué me sale 5.700? Es que te quité 300 córdobas para financiar tu salud. Vamos a dar espacio, doctor, para 3 preguntas iniciales, pero antes de las preguntas quiero hacer 2, yo y darle espacio a los amigos. Se hace énfasis en que, bueno, pues en esta reforma ni edad aumentada, ni semanas cotizadas, y por tanto, esa es la gran bondad que tiene esta reforma, más el tema del aguinaldo que se mantiene también intacto, pues no ha sido abordado. Esto es desde el lado y pues ahí están las etiquetas de que todo está bien, y entonces en el INSS las decisiones están tomadas y lo más importante es que vamos a seguir retirándonos a los 60 años con 750 semanas y vamos a tener derecho al 13º. Bueno, primeramente es bueno recordar la historia y ahí están los documentos. 1986, no lo decía la ley, pero algo nos decía el convenio 102 de la OIT que no lo tenemos ratificado hasta el día de hoy. Y el presidente ejecutivo del INSS, un gran hombre en materia de seguridad social, Reinaldo Antonio Teffel, que el Señor lo tenga en su santo seno, decidió
otorgar por primera vez en la historia de este país el aguinaldo en el 86 a la viuda, a los huérfanos y a los inválidos. Y en el 87, con la aprobación de la Constitución Política, se decidió otorgar el aguinaldo a todos a partir de 1987. En 1990, que se pierden las elecciones y entonces el Frente pasa a la oposición, se hizo la ley 917 en la Asamblea para ratificar el aguinaldo. Luego vino el Código del Trabajo. Busquen el Código del Trabajo, artículo 99 del Código del Trabajo, y dice el Código del Trabajo del 96, 94, el Código del Trabajo, ley 185. Los pensionados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social tendrán derecho al aguinaldo en las mismas condiciones que la reciben los trabajadores. Por lo tanto, los neoliberales, los gobiernos, a todos lo respetaron el aguinaldo y nunca se suspendió, como nunca se ha suspendido desde el 87 hasta el día de hoy. Por lo tanto, ese es un derecho pues ganado en el año 1900. En cuanto a la edad, sí, yo aplaudo y estoy totalmente comprometido a defender los 60 años porque los nicaragüenses no tenemos las kilocalorías que necesitamos. Un trabajador de la construcción, un cañero, un vigilante no tiene el desayuno adecuado, no tiene los medicamentos adecuados, no tiene el almuerzo que se requiere. Por lo tanto, la vida de estas personas no pueden decir que va a llegar a 74 o 80 años. Ciertos sectores como los diputados, como un magistrado, los oficinistas. Sí, pues puede llegar a 90 años y podrían decir pues 65 años, pues a ciertos sectores de la población. Pero a un trabajador de la construcción, por favor, eso es. No. Y en cuanto a las semanas cotizadas, ya he explicado en BEA. Este servidor, y eso se mantiene, ingresó a cotizar en enero de 1974. Ahí ingresamos 25, 30 mil asegurados nuevos. Quienes llegamos en el 74 a los 60 años vivos, y con 750 semanas, el 38% hombres, 35% las mujeres. Hoy ese porcentaje se ha mejorado y los que están ingresando, si usted ingresó en el 90, usted va a llegar vivo a los 60 años con 750, el 40%. Por lo tanto, hay trabajadores que cotizan 2 semanas en el año. Váyase a los anuarios y va a encontrar que hay muchísimos, miles de trabajadores que cotizan 1 semana del año cuando el año tiene 52. Por lo tanto, me parece que es una decisión correcta, que por ahora la alta rotación hace de que no haya posibilidades de incrementar semanas cotizadas. Ya veremos en qué momento histórico eso puede ser discutido, pero por ahora esas dos cosas me parece que es una decisión correcta. La he defendido, no ahorita, desde hace 15 años vengo diciendo que por ahora los 15 años, pero la situación de pobreza, ¿saben cuál es el promedio salarial de los cotizantes de los 900.000 asegurados? 9.950, no llegamos a 10.000. ¿Cuánto cuesta la canasta? 13.000. ¿Tiene usted para comprar? Pero no tiene para comprar una canasta. Son 9.000 como promedio. De manera pues de que eso realmente hay que defenderlo, de que no hay que mover edad ni hay que mover semanas cotizadas porque las condiciones laborales y de vida no lo permiten. Ahora otra pregunta. ¿Es suficiente no mover edad, no mover semana y no mover lo del aguinaldo sin tomar en cuenta, que aquí lo ha dicho usted en una gran cantidad de ocasiones, las responsabilidades que le corresponden al Estado? Porque no hay una letra en toda esa reforma relacionada con gastos administrativos, temas de corrupción, temas de Estado de Derecho, deuda del Seguro Social. Y digo el tema de la corrupción porque hoy nos despachamos que por su médico, una investigación de Ismael López en la prensa, dice, por su médico que valía $10 millones, el INSS pagó 15 millones, 5 millones de dólares más. Y esto hace que uno reflexione nuevamente, ¿y cuántas de esas inversiones se han hecho de esta manera? Pagar 5 millones de dólares más del precio establecido
por una persona que hizo un estudio alrededor del valor de un bien o de un negocio. Pero doctor, bien, aparte de lo que digo yo, sí, usted ha dicho 13 puntos sí, aquí, y 8 le corresponden, pero directamente al Estado. Efectivamente, digamos, una reforma completa, integral, requiere de los 5 grandes protagonistas. El Estado tiene que ordenar, gastos administrativos, el año pasado fueron 3.000, necesitamos que sean 1.500 para... 3.000 millones. Es correcto. Pensión reducida, hay 51.000, 1.500 millones de dólares se pagaron el año pasado. Las pensiones especiales, ¿qué son las pensiones especiales? Son aquellas leyes, ley 331, ley 726, ley 1141, que dice, yo Estado doy pensiones de gracia no contributiva a aquellas personas que han aportado a la ciencia, a la cultura, al deporte, a un cantante, a un bailarín que ha dado, dice, yo Estado voy a dar una pensión de gracia. Esas pensiones, el IN tiene aproximadamente como 2.000 pensiones de gracia que son a cargo del Estado. Es discrecional. Sí, pero es a cargo del Estado, pero el INE está pagando y son 36 millones de córdobas que está pagando el INE. Es decir, que si Winston se vuelve Winston el mágico, un bailarín, y es destacado, entonces el INS y el Estado le pueden pagar solamente porque fue un bailarín destacado, claro, sí, conocido como el mágico, Winston el mágico, entonces le pueden dar una pensión. Este es el decreto, por ejemplo, número 3, Firuliche, por ejemplo. Por ejemplo, hay Vía Gloria del Deporte. Por ejemplo, hay grandes poetas como el Carlos Rivas, por ejemplo, que murió. ¿Saben cuánto? Carlos Rivas. Carlos Martínez. ¿Sabe cuánto se le dio allá en la década del 80? El equivalente a $300. ¿Sabe cuál fue su cuantía de la pensión cuando él falleció? 75 córdobas. Esa fue la pensión cuando él murió. Y ahora yo veo que en las universidades hacen... Carlos Martínez Rivas. Por favor. Bueno, de manera entonces que tenemos... La deuda, doctor. La deuda. Vamos... 4, deuda del Estado. Con documentos que tiene la Contraloría, Hacienda y Crédito y el IN, eran 600 millones de dólares, con documentos. En la negociación dice, no hombre, no eso, son 500. Bueno, ya 500 era algo y se hace una ley, realmente ley 890 para la deuda. Pero se reconoce la deuda de 500 millones en 50 años. En esta crisis es fundamental e inaplazable que esa deuda se honre en un periodo de unos 20 años para que el INS se nutra de esos recursos que eran propios y que una vez fueron sacados de eso. Pensión mínima. La pensión mínima, realmente el IN tiene una deuda económica con la pensión mínima porque desde agosto del año 2014 dejó de nivelar la cuantía mínima al salario de la industria manufacturera. Entonces sí, ahí también hay que ordenarlo porque esto está impactando fuertemente en las finanzas del IN. Luego tenemos las reservas técnicas. Realmente, como le decía Luis, doña Violeta, doña Eda dejó aproximadamente como unas 6.000 millones aproximadamente de reservas. 6.000 millones, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. En el 2007 que se fue, y luego como en el 2011, 2012 más o menos el IN había acumulado 14.000 millones de reserva técnica para la pensión de usted. Entonces, lo importante aquí es cómo se están manejando las inversiones. No tenemos ley, y al no tener ley, realmente se hace necesario que esas inversiones estén fuertemente controladas por una ley de la República. Luego tenemos el asunto de no hay ley de enfermedad y maternidad. Eso que está hablando ahorita, su médico y todo lo demás. Si esas compras se hubiesen hecho con el 8.5, 6 que paga el empleador, 2.25 que paga usted y 0.25 que pagaba el Estado, se compra con ese dinero, no habría ningún problema. El asunto está cuando se toma dinero de las reservas técnicas de IBM o de las reservas de las víctimas de guerra para realmente cumplir con los requisitos de enfermedad y maternidad. Necesitamos una ley
que regule el seguro de enfermedad y maternidad, que de noviembre de 1993, que nacieron esas cosas horribles que se llamaban antes empresas médicas previsionales, sin ley, discrecional. El INAS organizó, el INAS financió, tan sin ley en este momento, y así como le brindando un pésimo servicio, pero así como se abren, también el INAS cierra, porque tiene esa facultad discrecional de decir, abramos una empresa médica provisional, mañana ahí se cierra, porque no hay ley que regule mi asistencia médica. Nada de eso está en lo que leyó Roberto López, y él mismo dice, en 5 años. Es correcto. Vamos a revisar esto. El otro aspecto es la autonomía, exactamente. El artículo 3 de la ley nuestra de Seguridad Social dice, el ISSSTE es un ente autárquico, un ente autónomo, administrativo y financiero. Eso lo necesitamos con urgencia, de que el Consejo Directivo, a propuesta de los empleadores, a propuesta de los asegurados, de los pensionados, del Estado, se propongan a miembros del Consejo Directivo para que efectivamente gocemos de una autonomía administrativa y funcional, para que le dé garantía al Seguro Social de una excelente administración en la que se maneje técnicamente, porque ahora todo ese gran dinero se maneja en un bolsón, cuando lo que dice es manejame separadamente la rama de enfermedad, la rama de IBM, la rama de riesgos profesionales y las víctimas de guerra, para que tenga éxito en una buena administración. Nada de eso está en lo que leyó. Por tanto, lo que él dice. Por tanto, y aquí viene la reflexión para ir a la pausa y vamos con las preguntas que tienen ustedes. Por tanto, todo administrativamente queda igual, todo. Los supernumerarios, quedan los gastos excesivos, queda el doble aguinaldo, queda también los grandes salarios que tienen ahí en el INSS también, ¿verdad? De personas intermedios que tienen salarios de más de 20,000 córdobas y están la mayor parte del tiempo metidos en Facebook, o leyendo revistas o leyendo el periódico. Sigue el tema de la corrupción sin combatirse, no se paga la deuda, todo lo que menciona el doctor, todo sigue igual. Entonces la pregunta es, usted y yo y el doctor, ¿tenemos nosotros entonces que seguir cargando sobre nuestros hombros esa mala administración y decir que todo está bien? Porque no hay una letra, de nuevo, en todo lo que leyó don Roberto López relacionado con cambiar la manera en la que pésimamente se ha manejado el Seguro Social hasta ahora. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a la pausa. Y cuando volvamos están sus comentarios y preguntas. De nuevo, voy a leer los que están relacionados con dudas de lo que ha dicho el doctor acá. Comentarios políticos, en contra, eso no me interesa, porque lo que queremos es aclarar la mayor cantidad de preguntas y comentarios posibles alrededor del mismo tema. Vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Voz. En Fenicotaxi RL ha finalizado la promoción verano y arranca ya la promoción madre. Este 30 de mayo tú puedes ser uno de los ganadores de 30 cambios de aceite, 20 pares de llanta o la moto 0 kilómetro. Participar es sencillo por la compra de 300 Córdoba en nuestras tiendas, combustible o en Fenimarket. Reclama tu cupón, porque comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua, garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. Ya no vendo artículos de ferretería, ahora es una ferretería la que tengo, Ferretería Los Gemelos. Habemos mujeres que por falta de capacidad económica nos estancamos. Entonces, pero mujer llega y nos saca con un crédito, nos saca de ese atolladero que estamos. Yo necesitaba que alguien creyera en mí. Si no hubiera estado por mujer, me veo solamente sobreviviendo, sí, no viviendo. Hoy no sobrevivo, hoy vivo.
Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos. Quiero recordarle a los estudiantes graduados por graduarse que Joyería Garzón, siguiendo la tradición de los triunfadores, les da la oportunidad de obtener su anillo de graduación al mejor precio y con las facilidades de pago, en el estilo y con la identidad de calidad Garzón. Visite www.joyeriagarzón.com.ni. En su centro de estudio busque a su agente de ventas y de acuerdo a su gusto y sentimiento, escoja el modelo de anillo que más le guste. Para mayor información, marque el 2231-6054 en Metrocentro, 2266-1794 en Aprisas. Amigo estudiante, su anillo de graduación tiene que ser solamente de Joyería Garzón. La pregunta que hacen por acá, comenzamos con la ronda de preguntas para el doctor Ruiz. Comenzamos con la siguiente que dice: los licenciados de guerra a los que se les ha negado atención médica y medicina, con esta reforma, ¿seremos atendidos sí o no? Esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas que dice por acá es la siguiente. Dice: estimado Luis, ¿qué tal si algún día se despierta la Contraloría y cumplir la función de auditar las cajas chicas? Dice por acá, pregunto, ¿cuáles son las propuestas para rescatar el INS? No solo critiquen, den soluciones. Ahí están varias de las soluciones que se están planteando para que sea integral realmente. Hola Luis, de hecho con la reformulación del cálculo bajan el porcentaje de pago en las pensiones. Indirectamente está aumentando las semanas de trabajo y por ende la edad. ¿Sería así, doctor? Sí. O sea, es un efecto indirecto. Déjeme buscar más preguntas por acá porque hay una cantidad, pero estoy tratando de discriminar entre las que están como comentarios y otras como preguntas. Aquí tengo una que dice lo siguiente. Vámonos. Dale, ¿vos tenés por ahí? Sí, aquí tengo por acá, Luis, dice Van López en el Facebook de 100% Noticia. ¿Podría volver a explicar la manera de calcular la pensión, por favor? Hay otra pregunta que dice Isabela Vanessa Rivera. ¿Ahora los pensionados por invalidez nos darán atención médica? Esa es otra pregunta. Y dice, ¿cómo se perdió el dinero? ¿Por qué hay déficit? Preguntarle eso, Luis. Fidel Castillo. Dice por acá otro mensaje que dice, los que cotizamos a partir del 2007, ¿hay un cambio en las edades de los que tienen más de 40 años, menos de 40 años? Esa es una consulta. Lo otro, el 5% que se le está aplicando a los pensionados, los que recibimos pensión reducida, ¿también nos lo van a quitar? Doctor, comenzamos con esa ronda. Bueno, casualmente el responsable de los pensionados que reciben pensión reducida, según me informaron... Don Porfirio García. Don Porfirio dijo que con eso que van a pagar los pensionados de que reciben la pensión reducida, pues se les va a mejorar. Usted puede ver, ahí hay una opinión del señor Porfirio y de la segunda, donde después efectivamente que apoyan la reforma, dicen. Sí, y también dicen que van a pagar para tener derecho a atención médica. Okay. Edades. No hay edades aquí. Si usted tiene en este momento 60 años, está trabajando y no solicita la pensión y llega a partir de julio, tome nota de lo que está diciendo. Este es un caso de que una persona recibe salario 10.000 Córdoba, 15 años trabajó. ¿Cuánto va a recibir ahorita? 62.50 de 10.000 y recibiría 6.250. Con la nueva fórmula, en vez de recibir 62.50, recibiría 43.20 y recibiría 4.320. ¿En cuánto se le redujo la cuantía? En el 19.30%. De manera... ¿Pasó de 6.250? ¿Va a pasar de 6.250 a 4.320? Es correcto. Y si aquí yo tuviera esposa, me darían el 15% aquí, pero aquí me darían el 13.5%. ¿Cómo se calcula la pensión? Paso número 1, al total de semanas cotizadas le resta 150 y por esas 150 se le garantiza el 30% del promedio salarial. Sobre el exceso de esas 150, usted las divide entre 52 semanas y lo que resulte en número entero, resultan 15.30. El 30 lo bota, lo pierde y multiplique 15 por 1.20 y a eso se llama factor de crecimiento anual. Lo que resulte le suma 30 y a eso le aplica el promedio salarial y esa sería la cuantía de su pensión. Las víctimas de guerra van a tener derecho, la respuesta es sí,
porque ustedes también de su pensión se les va a quitar el 5% según el artículo 86 reformado. No se salvan tampoco. No, porque van a tener propuesta. Muchas gracias por recordarme. Ahí tenemos en la Asamblea Nacional un proyecto de ley respaldado por 15,000 firmas. Este servidor, con unos compañeros sindicalistas, se elaboró esa propuesta. Está durmiendo allí en la Asamblea Nacional, pero es un buen borradorcito que podría servir para una potencial análisis de la ley. La propuesta está allí, hay como 300 artículos de una nueva propuesta, de manera que también aquí leí unos puntos que se pueden tomar. Hay otros mejores. En la solución del IN hay que buscarla de diferentes maneras, de manera pues que sí hemos hecho algunas. ¿La reformulación, doctor, del cálculo hace que trabaje más semanas y trabaje más años? Claro, porque o sea, es decir, si antes usted con 750 se iba con el 6250 y ahora se va con el 43, ¿qué tiene para alcanzar el 62? Seguir trabajando, pues. Si no te agarro, si te quedaste, te mato y si te corres, te tiro. ¿No le parece lógico? Usted con 15 años, hoy si gana 10,000, le dan el 6250. Véase ahorita, antes de la reforma, que eso recibiría usted. Pero ahora con la reforma va a recibir el 43.20. ¿Cuánto va a recibir de menos? 19.30%. Para alcanzar el 62, ¿qué es lo que tienen que hacer? Seguir cotizando para alcanzar el 62. Paréntesis, vuélveme la cámara, por favor. No es cierto entonces que no se elevan formalmente, escúchese bien, miren qué bandidencia más grande esta. Formalmente no te subo la edad para jubilarte, ni te subo las semanas que tenés que trabajar para ello. Pero si querés obtener una pensión de mayor cuantía, tenés que trabajar más. Tenés que pasar de 18 años a 36 o 37. Así es, ¿verdad? Entonces, bola ensalivada, como decimos popularmente, y salimos perdiendo siempre. Señores, salimos perdiendo siempre. Otra pregunta, ¿esa reforma afecta a los trabajadores del INSS a lo interno o tienen algún fuero especial? Bueno, efectivamente no los va a afectar porque hay un convenio colectivo que en su cláusula 44 dice de que cuando se le liquide la pensión al trabajador del INSS conforme sus semanas cotizadas, se le va a liquidar conforme la reforma. Y lo que falte para completar su último salario, pues el INSS lo va a complementar según la cláusula número 44 del convenio que tiene suscrito los sindicatos con el IN. Ay, Dios mío, de ciudadanos de primera, segunda y tercera. Luis, preguntar a don Manuel lo siguiente. ¿Es posible y viable que los aportes al IN sean progresivos, dependiendo del tamaño de la empresa y el salario del trabajador? Porque no es justo que el gran capital se queje si tiene unas grandes exoneraciones. Las micro, pequeñas y medianas empresas son las grandes perdedoras en todo esto. Otro mensaje que dice lo siguiente: ¿qué nos puede decir de la barbaridad de quitarle a los pensionados el 5% de su pensión después que han pasado pagando 20 o 30 años y ahora van a seguir pagando su cotización, doctor? Sí, efectivamente, por eso es que en la reforma que está en la Asamblea Nacional se proponía que los trabajadores que están cotizando ahorita se les subiera pues, un 1% más o menos, y decíamos que el punto 50 se destinara para la atención médica cuando pasaran a la condición de pensionado. Pero aquí me hizo una pregunta una señora que ¿van a recibir atención médica los pensionados de invalidez? Ay, sí, señora. Gracias al Señor y gracias a Dios, porque en el 93, una decisión arbitraria de la administración de 1993 le quitó el derecho a la atención médica a los inválidos, violando el artículo 133 de la ley. Allá en el 93, hasta el día de hoy, en el siglo XXI, en el 2018, los pensionados de invalidez le dan la pensión de invalidez y el IN automáticamente no hay atención médica. Ahora sí, gracias a esta reforma que le va a quitar el 5, estos que no tienen nada, pues van a recibir, usted le va
va a pagar el 5%, pero sí, efectivamente, usted ahora va a recibir atención médica, que siempre había tenido el derecho por la ley 160 y el decreto 237, pero pues sí va a recibir. De manera entonces pues de que me preguntaba... La otra pregunta es, pues, 20 años, 30 años cotizando y les van a cobrar, ya pagaron por adelantado. Correcto. Sí, efectivamente, el artículo 86, eso es lo que dice. Se quita el 86 de la ayuda asistencial. Ahora yo le voy a cobrar el 5% y ya platicábamos que le dan a usted el deslizamiento de la moneda, pero también le quitan el 5% y ahí estamos en empate. De manera que sí, efectivamente es algo ilegal, no puede hacerlo el Consejo Directivo, porque el artículo 3 de la ley 160 dice que tenemos derecho a la asistencia médica sin que se nos deduzca cuota de su respectiva pensión. La Asamblea Nacional, que en un trámite rápido lo puede derogar, tendría que derogarlo para que este decreto, este reglamento, tenga plena validez legal. Doctor, vamos a ir cerrando porque el tiempo, y le quiero agradecer a Miguel, al canal, a Miguel Mora, al canal por el tiempo que nos han permitido extendernos, porque hemos tratado de explicar en detalle esto. Voy a dejar pasar nada más 3 llamadas, doctor, 3 llamadas telefónicas, porque también los amigos quieren hacerles preguntas directas. Preguntas, por favor. Dediquémonos a preguntar dudas que tengamos alrededor de la reforma. Ya sabemos que estamos arrechos, que no queremos esto, y todo lo demás, pero preguntas, por favor. Escucho a la persona que está en el teléfono, le pido como siempre respeto y brevedad. Aló. ¿Aló? Una pregunta al doctor. Sí. Doctor, yo pago un régimen facultativo integral en este momento 985.50. Sí. Con el nuevo reglamento, tengo entendido, pagaría el 22.50%. 22.25. ¿Cuánto me quedaría mi cuota ahora en el nuevo régimen facultativo integral? Muchas gracias, buenas noches. ¿A cuánto sería? Está preguntando el incremento en el caso de él. La siguiente llamada, Winston. Aló, buenas noches. Adelante, amigo. Mi consulta es hacerle algo que me tiene de inquietud. Yo estoy pagando mi corporativo, ya tengo 3 meses de pagar ese corporativo, pero me sale que tengo que pagar un porcentaje de INATEC. Y yo quisiera saber que por qué no lo anuncian ahí, qué es lo que sale, por qué tenemos que pagar de INATEC. Ok. Aparte del seguro. Vamos a la siguiente llamada, la última, porque no nos va a dar más tiempo. Hemos pasado un poquito más del tiempo realmente y queremos ya cerrar el programa con los comentarios del doctor. Aló. Mira, el 5, ¿aló? Sí, adelante, amigo. El 5% que le va a cobrar a los pensionados no es equivalente al 5% por deslizamiento, porque recordate, el 5% para los pensionados es mensual, el 5% del deslizamiento es anual. Lo que significa que el 5% para los pensionados se vuelve en el 60% anual, mientras que el 5% del deslizamiento es el 0.4% mensual, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia entre el 5% para los pensionados y el 5% por el deslizamiento. O sea que los pensionados no pierden el deslizamiento, sino que van a pagar más sobre el deslizamiento, el 55% sobre el deslizamiento. Gracias por su llamada, doctor. Concretamente, tomen nota. Multipliquen 37 años por 52 y le va a dar 1.924 semanas. A eso le restan 150 y le quedan 1.774. Eso lo divide entre 52 y le da 34. Y eso lo multiplica por 1.20 y le da 40. Más 30, 70%. ¿Cuánto necesita usted para llegar al 70%? 37 años de cotización efectiva. INATEC. Los trabajadores no pagan INATEC. El que paga INATEC se llama empleador y paga el 2%. De manera que si usted es un trabajador, no le van a quitar medio centavo de su salario por asunto de INATEC. Si eso está ocurriendo, algo pésimo está pasando, pero no puede ser, debe ser alguna deducción, pero no INATEC. Los trabajadores no pagan el INATEC, sino que lo asume completamente el empleador. Lo pego con la pregunta que me hacían al inicio, que la ponía como ejemplo. Si yo estoy trabajando y no estoy conforme con lo que está pasando en el INSS, y yo digo, mire, señor empleador, yo no quiero seguir cotizando. Voy a estarle dando dinero a esta gente que no
que no está administrando bien el dinero. ¿Eso no se puede o no se puede, doctor? El del seguro facultativo que está pagando 900 y pico, a eso usted tiene que decir, hoy pago el 18.25 del salario que seleccioné. En vez del 18.25, aplíquele el 22.25 y esa será la nueva cuota que va a pagar. No, yo no puedo decir, pese a los problemas que tenemos, les ruego, no es diciendo voy a dejar de cotizar, aunque no se puede, porque el artículo 5, literal A del reglamento dice que es con carácter obligatorio. Sigamos cotizando. Lo que debemos de hacer es también cotizar por todo el salario, pero eso sí, exigir de que la institución se maneje correctamente, de que me entreguen cuenta. Yo quiero seguir cotizando porque es mi seguro, es mi mejor instrumento que tengo para mis necesidades de cáncer, de cuando estoy inválido, cuando fallecí, para que mi esposa, mis hijos tengan una pensión, cuando estoy de la tercera edad. De manera que no es buen consejero dejar de cotizar. Hay que cotizar con su salario, exigir que la institución nos genere confianza, que sea transparente, y de esa manera podemos ir construyendo un seguro social que Nicaragua lo merece. De otra manera, sería un gravísimo error ponerse de acuerdo y no cotizar. Una consulta más y con esta cerramos. ¿Qué puede hacer la población nicaragüense? Ya el COSEM anuncia que va a recurrir de inconstitucionalidad, pero el ciudadano común y corriente, ¿qué puede hacer ante esta decisión? Bueno, ahí está la constitución política, que yo puedo recurrir de amparo, de inconstitucionalidad. Está la ley 290. Realmente tengo recursos y ya los nicaragüenses somos muy creativos para ver qué podemos hacer. Cada uno de nosotros tiene que sentarse a reflexionar. Pidámosle sabiduría al Señor Jesucristo, pidámosle humildad, pero que nos ilumine qué podemos hacer para que esto se cambie, porque estas reformas, tal como están planteadas, no son un buen consejero para la paz social. Considero que se deben de hacer realmente los ajustes que el Seguro Social requiere en este momento, analizando el asunto de forma integral y no en forma únicamente recaudatoria. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Un poco más largo el programa esta vez, pero creo que la gente agradece esa explicación que usted ha dado acá, y nosotros que pues cada cierto tiempo estamos conversando con usted, creímos prudente y consecuente, y Miguel Mora también nos dijo, si hay que tomarse más tiempo, pues hay que tomárselo, pero que la gente quede más clara alrededor de este tema que afecta a todos. Ya vieron, nos afecta a todos, no hay quien se capee, como decimos en buen nicaragüense, no hay quien se capee de este ramalazo que nos están dando, y vamos a ver qué va a pasar, porque aquí sí cierro con un comentario que es ya muy personal. Somos arrechos a comentar en las redes sociales. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que reclamar. Y reclamar en buen plan, ¿verdad? Reclamar en buen plan porque es un golpe brutal a todos los sectores: empleadores, trabajadores, pensionados, asegurados, jubilados. Ojalá y que se reflexione, porque el doctor lo ha dicho acá, después de la Constitución, la Ley de Seguridad Social, su respeto y su aplicación es lo más importante para que un país tenga paz social. Gracias a ustedes por habernos sintonizado. Nos encontramos en la próxima y recuerden que hoy mañana, sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.